This is sobre la what the Spirit of iglesia. God says to you today. Escucha lo que el Espíritu de Dios dice sobre ti I el día de chose hoy. you. Yo te I escogí, brought you. yo te I will traje prepare you. y yo te And I will prepararé make you 10 times better y yo te haré 10 veces than mejor. most of the people around you. Romans chapter 8, Romanos capítulo and 8, we're going to read from verse 5 desde el versículo 5 and on. en adelante. To the glory of the Father, the glory of the Son, Para la gloria del Padre, la gloria del and the Hijo power of His Holy y el Spirit. poder de su Espíritu Santo. Amen. Amén. Those that are the church say, Aquellos que son la iglesia dicen, Amen. And the word says like this, verse 5 and on. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. For to be carnally minded is death, Porque el ocuparse de la carne es muerte, but to be spiritually minded is life and peace. pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Because the carnal mind is enmity against God. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. So then those who are in the flesh cannot please God. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. But you Mas vosotros are not in the flesh, but in the Spirit. no vivís según la carne, sino según el Espíritu. If indeed the Spirit of God dwells in you, Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Praise Jesus. And I Gloria a want you to Jesús. go to verse 14. Ahora yo quiero que usted vaya al versículo 14, al capítulo 14. Verse 14, same chapter, verse Sí, 14. el mismo capítulo, versículo 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Pray with me. Father Ore conmigo. God, we give you thanks for your word. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Father, we ask you to bless us through Señor your word. Padre, te pedimos que tú nos bendigas a través de tu And palabra that you guide us with boldness y que tú nos guíes con denuedo of your Holy Spirit. de tu Espíritu Santo, That your angels move with freedom que here, tus Lord. ángeles se muevan con libertad, That your spirit move with freedom. que tu Espíritu se mueva con In the libertad. mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Speak to the Jesús, needy. habla al necesitado And open our understanding to your word, y Father. abre nuestro entendimiento a tu palabra, In the mighty Señor. name of Jesus. En el poderoso nombre We de give you Jesús, thanks, te Lord, damos that gracias as we speak your word, que mientras hablamos tu and palabra as we preach your word, y mientras predicamos tu palabra, that you, Lord, extend your right arm over the church. que tú extiendas tu mano derecha sobre la iglesia And that you, Lord, produce y que tú produzcas healings and miracles. sanidad y milagros And that you move with power, y Lord. que tú, Señor, te muevas con Whether poder, it be deliverance, ya sea de whether liberación, it be baptism of your spirit, ya sea bautismo en tu espíritu whether it be salvation. o ya sea la Whatever you salvación, do, lo que tú hagas, that your power be released over the que tu church. poder se desate sobre la iglesia en el nombre In de the mighty Jesús, name of Jesus, en el poderoso nombre de Jesús. we give you thanks. Te damos gracias. Amen. Amén And amen.
y amén. You may take a seat. ¿Puede tomar asiento? Praise Jesus. Gloria a Jesús. What I want to say today is, Lo que yo quiero or I decir, want to preach a little bit about is, o lo que yo quiero predicar el día de hoy, stop pleasing the flesh. para de darle el gusto a la carne, Stop pleasing the flesh. para de agradar la carne. Verse 8 says, so then those who are in the flesh cannot please God. El versículo 8 dice, quienes viven según la carne no pueden agradar a Dios. Stop pleasing the flesh. Así que para de agradar la carne. Amen. So I want to begin telling everyone Así que quiero empezar diciéndoles a todos that there comes a moment in life que viene un momento en la vida where there is a division donde se hace una división inside of us, dentro de where we nosotros, come to understand donde from the nosotros Lord entendemos de parte del Señor that we were made spirit and flesh. que somos hechos carne y espíritu. And we come to understand and realize Y empezamos a entender y a darnos cuenta that during our walk in Christ, que durante nuestro caminar en Cristo, we come to realize that God calls us to be spiritual. venimos a darnos cuenta que Dios nos hizo para ser espirituales. And God calls us Dios nos llamó to be holy para ser santos and to walk in the Spirit. y para caminar en el Espíritu. If any church teaches you to be fleshly driven, Si en alguna iglesia te dicen que tú tienes que ser carnal, they are lying to you ellos te están and mintiendo they are being fleshly driven. y ellos están siendo guiados por la carne. According to the Word of God, De acuerdo a la palabra de we Dios, have to be driven by the Spirit of God nosotros and debemos led ser by His Spirit. guiados por el Espíritu de Dios. Some of you may ask, what's the difference between the flesh and the spirit? Algunos se preguntan cuál es la diferencia entre ser guiados por la carne o el Espíritu. In Galatians chapter 5, En Gálatas capítulo 5, verse 20 and on, versículo 20 en adelante, it gives us a list te da una lista of what it is to be fleshly driven de lo que es ser carnal o guiado por la carne, or what it is to be spiritually driven. o lo que es ser guiado por el Espíritu. In Galatians chapter 5, if you want to study it, you can. It's good for you. Gálatas capítulo 5, si usted lo quiere estudiar, va a ser muy bueno para su And I say crecimiento. it's good for you Y yo digo que es bueno para usted, because you would be able to discern porque usted va a ser capaz de discernir and to understand the difference y entender la diferencia between the flesh and entre the la spirit. carne y el espíritu. There's people that walk around in their Christianity and they're always angry or they're always bitter. Hay personas que andan por ahí en su cristianismo siendo personas muy amargadas y siempre enojados. I want you to know that those are descriptions of the flesh. Yo quiero que usted sepa que esas son descripciones de la carne. Amen. It is part of the flesh Es parte de la carne to be contentious. ser contencioso. It's part of the flesh to always be in dissensions. Es parte de la carne siempre estar discutiendo. It's part of the flesh. It's part of the Es flesh parte de la carne to be in sorcery and idolatry and hatred estar en brujería o idolatría or hatred. o Odio. ser odioso, odiar. Jealousy is part of the flesh. Los celos también son parte de la carne. Outbursts of wrath is a part of the flesh. La ira también es parte de la carne. An outburst is when you explode and you get angry against something Una or someone. explosión de ira es cuando tú explotas y te enojas de una manera explosiva contra alguien. This is part of the sinful nature. Esas son parte de la naturaleza pecaminosa. And I want you to understand that we as human beings, Y yo quiero que usted entienda que nosotros como seres humanos, when Adam sinned in the beginning, cuando Adán pecó en el principio, the sinful nature entered into the flesh of the world. la naturaleza pecaminosa entró en la carne del mundo. And when Jesus came and sacrificed
his life for us, for our sins, Y cuando Jesús vino y sacrificó su vida por nosotros, por nuestros he paid the pecados, price to cover the works of the flesh or the sinful nature. Él pagó un precio para pagar esa naturaleza pecaminosa de la carne, So that you be able to walk in the spirit and not in the flesh. para que usted pudiese caminar en el espíritu y no en la Now is carne. it? No, it isn't. Ahora, ¿acaso es posible caminar en el espíritu sin tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? No, no lo es. It is impossible Es to imposible be spiritual ser espiritual without the God and Lord of the spirits, sin tener al Dios, el Señor del espíritu, the Creator. el Creador. Amen. And Jesus is the one that defeated Y Jesús es quien ganó, venció all principalities and all rulers of darkness everywhere. todo principado y toda regla de todo principado de las tinieblas en todos lados. In other words, En otras it palabras, is through Jesus that we obtain victory over the es flesh. a través de Jesucristo que nosotros tenemos victoria sobre la carne. You can try to submit the flesh like many religious people do. Usted puede tratar de someter la carne como lo hacen muchas Many religiones. people study a lifetime to be religious and they study to follow a leader. Muchas personas estudian toda una vida para ser religiosos y siguen a un líder. But if they do not have Jesus, Pero si ellos no tienen a Jesús, they will never reach. ellos nunca van a They will alcanzar. never reach the growth that they need to reach in the spiritual Nunca realm. van a alcanzar el crecimiento que necesitan alcanzar para llegar a ser espirituales. Now, just like there's descriptions of the flesh, Y así como está en la descripción de la and I want carne, you to pay attention to y yo this. quiero que usted ponga atención a esto. You need to separate these verses in Usted chapter 5 of necesita Galatians separar estos versículos en su Biblia. and read them every day if possible. Gálatas 5:20 en adelante. And if you learn to read Si, these verses si usted aprende a leer estos from versículos verse 16 to 26, desde el versículo 16 al 26, you would understand the clear description of the flesh and the spirit. usted entendería en una descripción clara la diferencia entre la carne y el espíritu. When you have the Spirit of God, Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, you have characteristics of a holy person, usted tiene características de una persona santa. and you have characteristics of a person and descriptions of Jesus in Y your usted life. tiene características de Jesús en su vida. These descriptions Estas descripciones are not normal descriptions. no son descripciones normales. They are characteristics of a man and a woman of God. Estas son características de un hombre o de una mujer de Dios. The Bible is so clear. La Biblia es muy clara, It is so clear es tan clara that when you read these verses, que cuando usted lee estos versículos, you will read a few descriptions of the flesh that you can feel the Spirit of God pointing at you and saying, you have abundance of this area of the flesh. usted va a leer algunos versículos que describen la carne y usted va a darse cuenta cómo esos versículos lo identifican porque usted sabe que tiene esas características. And the Spirit of God will rebuke you as you're reading to make you understand these are areas that you have to give to me. Y el Espíritu de Dios lo va a reprender mientras usted lo lee porque Dios sabe que esas son áreas que usted le tiene que entregar al Señor. According to the Word of God in verse 17, De acuerdo a la palabra de Dios en el versículo it says, for 17, the flesh lusts against the Spirit, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu and the Spirit against the flesh. y el del Espíritu en contra de la And carne. these are contrary to one another, Y estos se oponen entre sí so that you do not do the things that you wish. para que no hagáis lo que quisierais. But if you are led by the Spirit, Pero si sois guiados por el Espíritu, you are not under the law. no estáis bajo la ley. I want you to listen to this. Yo quiero que usted escuche If you're eso. under the Spirit, you walk in the Spirit. Si usted es bajo el Espíritu, usted camina en el Espíritu. If you're under the flesh, you walk in the flesh. Si usted camina bajo la carne, si usted anda bajo la carne, usted
camina bajo la carne. If you're walking in Jesus Christ and your walk is in Christianity, Si usted camina en Jesucristo y su caminar está en el cristianismo, you will be confronted by these areas of the flesh. usted va a ser confrontado por estas áreas de la carne. And I need you to understand that the flesh will try to rebel against the Y spirit. quiero que entienda que la carne va a tratar de rebelarse en contra del The espíritu. flesh will try to take authority over your body and try to bind you to do the areas of the sinful La nature. carne va a tratar de tomar autoridad sobre tu espíritu y controlar tu naturaleza pecaminosa. And you have to understand that this is a battle that this is not a battle you have once a year or once every 10 years. Y esta es una batalla que usted no la tiene una vez al año o cada 10 años. This is a battle we live through every day that we go to sleep and we wake up. Every day we will have this battle. Esta es una batalla que nosotros peleamos todos los días. Cada vez que usted se levanta, vuelve a tener esa batalla. When you wake up in the morning, you have a routine. Cuando usted se levanta en la mañana y tiene su rutina, And you have a routine and you follow it. y usted tiene una rutina la cual usted sigue, The Spirit of God also puts routines in you for you to sanctify yourself before the Lord. el Espíritu de Dios también pone una rutina en ti para que tú sigas las cosas del Señor. And sometimes all we want to do is fill out the routine and follow the flesh. Y a veces lo único que nosotros queremos hacer es terminar esa rutina para poder seguir la carne And do the things of the flesh. y hacer las cosas de la The carne. flesh likes fornication. Porque a la carne le gusta la fornicación. The flesh likes adultery. A la carne le gusta el The adulterio. flesh likes sexual things, faithfulness. El Espíritu quiere que tú seas bueno y que tengas bondad y que tengas fe. He wants you, if you're going to suffer, it's going to be Él quiere que tú te perfecciones en su espíritu. He wants you to have gentleness and self-control. Él quiere que tú tengas gentileza y que tengas dominio propio. And when you start abiding and living by the fruit of the Spirit, Y cuando tú empiezas a vivir y empiezas a adquirir ese fruto del when the espíritu, work of the flesh comes to attack you cuando la obra de la carne te quiere atacar and it tries to manifest through you, y trata de manifestarse a través you de will ti, understand that you have a decision and a right to take Tú tienes- authority over it. tú vas a entender que tienes que tomar una decisión y que tienes la autoridad para tomar autoridad. If we have the Spirit of God dwelling inside of us, Si nosotros tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de you nosotros, cannot tell me it happened out of nowhere. I don't know how I did it. tú no me puedes decir, ay, no sé cómo pasó, solamente pasó. I just started screaming and I started getting angry and I hurt that person. Yo solamente me puse a gritar y me enojé mucho y hasta que le pegué a esa persona. No, you chose to be fleshly driven. No, tú elegiste ser guiado por la You carne. chose to be bitter and to have an explosion of wrath over someone. Tú elegiste tener amargura y tener una explosión de ira sobre otra You're persona. choosing the ways of the flesh over the ways of the Spirit. Tú eres el que está eligiendo los caminos de la carne en vez de elegir los caminos del Espíritu. If I were to take you to Daniel chapter 1, Si yo te llevara a Daniel capítulo 1, I would teach you through the book of Daniel chapter 1 yo te puedo enseñar a través del capítulo 1 de Daniel that Daniel and his three friends que Daniel y sus 3 amigos they knew how to weaken their flesh. sabían cómo debilitar la carne. And I want to give you clues today so you go home knowing how to weaken the Y flesh. yo quiero darle ciertas pistas el día de hoy para que usted aprenda a cómo debilitar la carne en Another usted. word for flesh is meat. Otra palabra para la carne es carne. Meat. Meat, carne. Amen. Another word for flesh is meat. En inglés tiene 2 palabras, flesh y meat significan carne. Amen. And according to the book of Daniel, Y de acuerdo a la palabra de Daniel, Daniel and his three friends were separated. Daniel y sus 3 amigos estaban separados. And they were called into the kingdom, into a kingdom of a king that was looking for wise men, wise young boys. Y ellos fueron llamados al reino, un reino que andaba buscando a muchachos sabios, andaba buscando sabios. This was the Nebuchadnezzar, the king. El rey Nabucodonosor And I want- andaba buscando sabios. And I want you to know Y quiero que sepan that this
king que este rey was looking, he asked different kings and different people at different places andaba buscando y ya había preguntado en diferentes reinos y en diferentes lugares to bring young men. traer a muchachos jóvenes. I want you to listen to this. Yo quiero que escuche bien esto. Young men in whom there was no blemish but good looking. Hombres jóvenes en los cuales, Verse 4, young men in whom there was no blemish but good looking. andaba buscando muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. I want to ask here the young men. It doesn't matter to me if you're 80, 90 years old. You could be young in the spirit too. Quiero preguntarle a los hombres jóvenes aquí, no importa la edad que tenga, si tiene 80, si usted se siente un hombre joven, a usted también le pregunto. Are you young in spirit? ¿Eres tú joven en el espíritu? Do you have no blemishes? Are you good looking? ¿Eres tú de buen parecer, sin tacha alguna? If there's any young men good looking with Hay- no blemish, I want you to raise your hands up. ¿Hay algún hombre de buen parecer en este lugar que sin tacha alguna? Is there anyone? ¿Hay alguno Man, aquí? we have some humble young men here. Tenemos algunos hombres bien humildes. I'm going to be daring enough to raise my hand. Yo voy a ser suficientemente And I'm not the valiente nicest. para levantar mi mano. Is there Aunque any no, young men that, hey, Aunque there no you soy go, el Brother más Ángel, bonito. Brother Josh, Brother Noah, young boy, young men with no defects, sin defecto. a blemish, sin defecto, without a defect, like you don't have one arm less, you don't have a leg less. You, Noah, I'm missing a young man back there. There we go, Gustavo, Oscar, Raiden, what's going on, Raiden? There you go, Brother Hugo. Amen. Who? Brother Matthew, there we go, Ahí está. another young man. Amén. Brother Jose. Amen. We have Amén. beautiful young men in the church. Tenemos- Brother Danny, brother Jeremy, what's going on? You guys are beautiful. We have beautiful young men. Tenemos hermosos jóvenes en este lugar. And I want you to know that he called young men. Y quiero que Listen to sepa this. que este rey llamó a muchachos That had jóvenes no blemish, were good looking, que no tuvieran ningún defecto, de buen parecer and gifted in all wisdom. y que fueran sabios, enseñados en toda sabiduría. Possessing knowledge and quick to understand. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. All right, I'm going to stop here. Ok, voy a We're going parar to ahí. go back and we're going to ask the same question. Vamos a hacer la misma pregunta. Are you quick to understand? ¿Eres de buen entendimiento? I want you to raise your hand up. Are you quick to understand? ¿Eres de buen entendimiento? You Levanta have to- tu mano. Amen. You have to be quick. Tienes que ser rápido. When you receive the word, when you learn something, you're quick to understand. Mommy, daddy gives you an order, you're quick to understand. Cuando It. recibes una orden o alguien te dice algo, tu mamá o tu papá, tienes que ser rápido para entender. There's another characteristics. I want you to pay attention. Hay to. otras características y quiero que ponga atención a todas. Who had ability to serve in the king's palace? Who has the ability to serve here? Idóneos Who para has the humility to serve? que tengan la habilidad de servir. ¿Cuántos aquí tienen Wow, habilidad we're still moving forward. de servir? Wow. Wow. This is good. Eso es bueno. So we have all these characteristics. Tenemos todas estas características, But then, according to the word of God in verse 5, pero de acuerdo a la palabra de Dios en el versículo 5, it says, and the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank. y les señaló el rey ración para cada uno de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Listen to this. And 3 years, say with me, 3 Y years. diga conmigo, 3 años. 3 years. 3 años. And 3 years of training for them, so that at the end of that time they might serve before the king. Y que a los 3 años, para que, y que que los tuvieran por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Now from among those the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Did you hear that? de los hijos de Judá. 3 years. 3 I'm años. going to finish the word soon. Voy a terminar la palabra luego.
But Daniel had in his heart not to defile himself. Pero Daniel tenía en su corazón no, Verse 8. pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. That's it. Not defile himself with the portion of the king's food. Él no quería contaminarse con la porción de la comida I del want you to rey. look at the pastor. Y yo quiero que mire al pastor. Listen to me. Look at me. Escúcheme bien, míreme. There are foods that contaminate the people of God. Hay comidas que contaminan al pueblo de Dios. Did you hear me? ¿Me escuchó? There are foods Hay comidas that don't do good to que, your body. que no le hacen bien a tu cuerpo. There are foods Hay that comidas make you slower, que te hace más that make lento, you understand less, que hace que tu entendimiento perezca, that make you, that block up your levels of understanding in the que spiritual. bloquea tu entendimiento en lo espiritual. And Daniel had it in his heart not to contaminate himself with the food of the king. Y Daniel tenía en su corazón no contaminarse con la comida del rey. And I want you to listen to this. Y quiero que escuche. Instead of eating meat and drinking wine, En vez de estar comiendo carne y tomando vino, because this word is direct to the spirit. I want you to listen, direct to the bone and to the flesh. porque esta palabra es directa al espíritu, directa al hueso y a la carne. When Daniel Cuando Daniel chose not to contaminate himself, decidió no contaminarse, he said, I'm not going to eat meat or drink wine. yo no voy a comer carne ni tomar Hello? vino. Is there anybody listening? ¿Están The escuchando? word of God is simple. La palabra de Dios es For those that simple. have good understanding, Para aquellos que tienen buen the word of God is entendimiento, simple la and easy to palabra de understand. Dios es simple y fácil de comprender. Don't contaminate yourself. No te contamines. There are meats that contaminate the body. Hay carnes que contaminan el cuerpo. And there are wines that contaminate the body. Y hay vinos que contaminan el For cuerpo. those that don't know, Pastor Miguel doesn't drink any alcoholic beverage. Para aquellos que no saben, el pastor Miguel no toma ninguna bebida alcohólica. Never. There's no reason I will not drink with anyone. It's part of my foundation not to drink alcohol. Nunca, no hay ninguna razón y es parte de mi fundamento nunca tomar bebidas alcohólicas. I don't contaminate myself with Yo alcohol. no me contamino con alcohol. There's some people that drink chillers and it has 0.5 or 5% alcohol. Hay personas que toman Juguitos con un poquito de alcohol. que toman ciertos Bebida jugos gaseosa. que tienen 0.5 grados de alcohol. Don't contaminate yourself. No te contamines. You want to grow in the spiritual? ¿Quieres crecer en lo espiritual? You have to submit the flesh. Tienes que someter la carne. And I want you to understand this Y part. quiero que usted comprenda esta parte. I'm not telling you stop eating meat and stop drinking wine. Yo no te estoy diciendo para de comer carne y para de tomar vino. I'm telling you Daniel didn't want to contaminate himself and he took the decision not to eat meat and not to drink wine. Yo lo que te estoy diciendo es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y él tomó la decisión de no Tell tomar someone vino. around you Dile al que esté al lado tuyo o cerca tuyo. it's much nicer when it's voluntary. Es mucho mejor cuando es voluntario. It's much nicer when it's Es voluntary. mucho mejor cuando es voluntario. Because if I give you the order and I submit you to do it, Porque si yo te doy la orden y te someto a hacerlo, then you're going to be like, oh, I was forced. después tú vas a decir, ay, fui The forzado. pastor told me I was obligated. El pastor me dijo que yo estaba obligado I'm a not hacerlo. forcing anyone. Yo no estoy forzando I a want you to nadie. understand Yo quiero que tú entiendas that the only way you can defeat the works of the flesh que la única manera de que tú puedas vencer las obras de la carne is submitting your flesh to the Spirit of es God. sometiendo tu carne al Espíritu de Is Dios. submitting your ways to the ways of God. Es someter tus caminos y tu manera a la manera de Dios. And there's many people, the Word of God says that he tried this out for 10 days. Y la palabra de Dios dice que Daniel hizo esto por 10 días. He tried it out as a test. Lo probó como una prueba solamente. 10 days. 10 días. Let me read that word. Déjame leer esa It palabra. says it, Daniel, it says in verse,
Verse 12 and 13. Please test your servants for 10 days and let them give us vegetables to eat and water to drink. Verse 12. Te ruego que hagas esta prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres para comer y agua a beber. Did you hear that? 10 days. 10 días, ¿escuchó eso? After these 10 days, Después de estos 10 días, the eunuch in charge of the king's men and eunuchs and people that he was training, los eunucos que estaban a cargo de entrenar a estos hombres, he saw the difference between Daniel and his 3 friends and all of the people that were eating meat and wine. él vio la diferencia entre Daniel y sus 3 amigos y todos los otros hombres que estaban en el reino comiendo y bebiendo de lo del rey. And he saw Y él vio that Daniel and his 3 friends were healthy and good. que Daniel y sus 3 amigos estaban sanos y de buen That it parecer. was doing good to their body to eat vegetables and drink Y que les water. estaba haciendo bien para su cuerpo el comer legumbres y tomar agua. Now what I'm saying is, Ahora, lo que yo digo es, it'd be nice if you try it out for 10 days. sería bueno si tú tratas por 10 días. 10 days. 10 días. 10 days would be a beautiful trial for you to see if 10 there's a días. difference. Para ver qué pasa con tu cuerpo y si hay alguna diferencia. According to the word of God, De acuerdo a la palabra de Dios. this was something they had to do 3 years. Esto es algo que ellos tenían que hacer por 3 Because años. according to the word of God, in 3 years' time, they were called into the presence of the king. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, en 3 años los iban a llamar a la presencia del rey Nabucodonosor. And when they were called into the presence of the Y king, cuando ellos fueron llamados en la presencia del rey, I want you to pay attention to this. quiero que usted ponga atención a esto. Verse 17. En el versículo As for 17, these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Now at the end of the days, when the king had said that they should be brought in, the chief of the eunuch brought them in before Nebuchadnezzar. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho que el rey que los I want you trajesen, to follow me. el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. 19. Then the king interviewed them, and among them all, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah before they served before the king. Therefore they served before the king. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. I'm gonna- Así pues, estuvieron delante del rey. I want you to listen. We're going to finish. Verse Vamos a 20. terminar. Versículo And 20. in all matters of wisdom and understanding, Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia about which the king examined them, que el rey les consultó, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm. los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. I'm going to finish right here. Before you go, young boy, young man, Antes- everyone here, pay attention. Antes de que se vaya joven hombre, God wants to make you 10 times better. I want you to listen to this. Dios te quiere hacer 10 veces mejor. I want you to leave with this word planted in your soul, in your mind. Y yo quiero que tú te vayas con esta palabra plantada en tu corazón y en tu mente. God wants to make you 10 times better than anyone around you. Dios te quiere hacer 10 veces mejor que cualquier persona que te rodee. In wisdom and understanding, En inteligencia y en entendimiento. in literature and knowledge. En literatura, en letras y en conocimiento. But it begins with a commitment to our God. Pero empieza con un
mandamiento de nuestro Dios. You have to consecrate yourself to the Tú Lord. tienes que consagrarte And you para have el to say, Señor. Lord, here I am. Y tú eres el que tiene que decirle al Señor, Señor, heme aquí. 10 days, 10 días, water and vegetables. agua y vegetales. And you'll see the difference in your body. Y vas a empezar a ver esa diferencia en tu cuerpo. The flesh won't depress you. La carne no te va a deprimir, The no te flesh va a won't have oprimir. authority to trouble you. Tu carne no va a tener autoridad sobre ti para The atribularte. flesh won't have the strength to get angry and bitter. Tu carne no va a tener la fuerza para enojarse y estar amargado. 10 days and you'll see the difference. 10 días y tú vas a ver la But if you diferencia. choose to go on, Pero si tú eliges is to go on into this diet or this plan for a year or 2 or maybe 3, hacer esta dieta por más tiempo, ya sea 1 año, 2 o hasta los 3, like Daniel and his friends did, así como Daniel y sus amigos lo there hicieron, was special gifts that God poured out over Daniel and his 3 friends. hay dones especiales que Dios derramó sobre Daniel y sus 3 amigos. Gifts that are not given to anybody, Dones que no son dados a cualquiera. only to those that submit to the leading of the Spirit of Solo God. aquellos que se someten a la guianza del Espíritu de Dios. You know, one of the blessings, and I'm going to finish here. One of ¿Sabes? the blessings you have in the Ottawa-Gatineau region, Una de las bendiciones que tú tienes en la región de Ottawa-Gatineau and even in Montreal, the Quebec area, y aún así en Montreal, is that it's one of the only places in the world es uno de los únicos lugares del mundo where you grow up speaking French, donde tú creces hablando francés, English, inglés and whatever native tongue you have in your background. y la lengua nativa que tú tengas en casa. Whether it be a specific language in the continent of Africa, Sea una lengua específica del continente a africano specific language in the continent of America, o en el continente americano, Latin America to be specific, Latinoamérica, or a Latinoamérica, language in another continent. o una lengua de otro But you grow up continente. with 2 languages and your paternal and maternal language. Pero tú creces con 2 lenguas más tu lenguaje materno. If God has allowed you to speak 2 to 3 languages, Si Dios te ha permitido hablar 2 o 3 lenguas, it's because God wants to put you, He wants to put you in a position that you don't even know es about. porque Dios te quiere poner en una posición que tú aún ni siquiera sabes. There's people that God wants to raise up and put them in higher positions, Hay personas que Dios quiere levantarlas y ponerlas en posiciones and importantes, they don't even understand it. pero aún no lo han They comprendido, don't discern it. aún no lo They don't disciernen, have faith. aún no tienen They la don't fe, comprehend the value that they have. aún no comprenden el valor que ellos But tienen. today the message is for all of you. Listen to Pero this. hoy el mensaje es para todos ustedes y escúchame bien. God will make you. Dios te hará. And I want you to turn around and say to someone, God will make you 10 times more valuable. Quiero que se lo digas a alguien que esté alrededor tuyo. Dios te hará 10 veces mejor y más valuable. God will make you 10 times more valuable Dios te hará 10 veces más valuable than what you believe your value is today. de lo que tú crees que es tu valor el día de I hoy. am prophesying it over the Y church. yo lo profetizo This is sobre la what the Spirit of iglesia. God says to you today. Escucha lo que el Espíritu de Dios dice sobre I ti el día de chose hoy. you. Yo te I escogí. brought you. Yo te I will traje. prepare you. Y yo te And I will prepararé. make you 10 times better Y yo te haré 10 veces than mejor most of the people around que you. más de todas las personas que te And I will rodean. make you lead others. Y yo te haré liderar a otros. And others will set their eyes upon your example. Y otros pondrán sus ojos sobre ti como Because I have ejemplo. chosen you Porque yo te he as escogido my people. como mi pueblo. Here I stop. Aquí yo paro. Today, Hoy I have given you the word that the Lord has given to yo me. les he dado la palabra que el Señor me dio. If the Lord tells you to follow the word, Si el Señor te dice que sigas la palabra, you follow it. tú síguela. Don't stay back. No te detengas. Leave what you have to leave back. Deja lo que tengas que dejar de And move lado. forward in what the Spirit wants you to do. Y muévete hacia lo que Dios quiere que tú hagas. Stop pleasing the flesh. Y para
de darle gusto a la and carne start pleasing God y empieza a darle el gusto a Dios through the word and in obedience to the word of God. a través de Dios y en obediencia a la palabra de I Dios. want you to stand up as we pray for the word. Brother Hugo, you pray to